Bien, ahora vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. Es la que agrupa en columnas a los elementos con propiedades físicas y químicas similares y se ordena de acuerdo con su número atómico. Son alrededor de 118 elementos químicos divididos en 8 familias y 7 periodos. La tabla periódica se divide en dos grandes grupos de metales, no metales y metaloides. Cada uno tiene características físicas y químicas. Las sustancias metales, no metales y metaloides tienen propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el metal tiene brillo, es maleable, es dúctil, es tenaz, conduce la electricidad y el calor. Todos son sólidos excepto el mercurio, se combinan entre sí para formar aleaciones. Propiedades químicas de los metales: pierden electrones, por lo tanto son electropositivos, son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, son moléculas monoatómicas y son agentes reductores. Los no metales no tienen brillo, no son maleables, no son dúctiles, son malos conductores de electricidad, el calor y son sólidos gaseosos. El bromo es un líquido. Las propiedades químicas de los no metales: ganan electrones, por lo tanto son electronegativos, son anhídridos, son ácidos, son bases y sales, forman moléculas diatómicas o poliatómicas, es decir, de dos o más átomos, son agentes oxidantes. Los metaloides son sólidos, tienen brillo metálico, son semiconductores de electricidad y son malos conductores del calor. Las propiedades químicas de los metaloides: exhiben propiedades metálicas y no metálicas, dependen de las condiciones en las que reaccione. Bien, ahora sí vamos a analizar a detalle la tabla periódica de los elementos químicos. Se dividen en grupo, familia y periodo. El grupo es la columna y esta nos indica el número de electrones en el último nivel de energía de un elemento. El periodo son las filas y este nos indica el último nivel de energía que ocupan los electrones de un elemento. Tenemos que son 7 grupos y cada grupo tiene un nombre, una cantidad de electrones de valencia y una valencia representativa. El grupo A son los metales alcalinos, electrón de valencia 1, valencia representativa más 1. 2A, metales alcalino térreos, electrón de valencia 2, valencia representativa más 2. 3A, el boro, el aluminio, son térreos, electrones de valencia 3, valencia representativa más 3. El número máximo que puede representar en los electrones de valencia es más menos 4, que es el caso de la familia 4A, de la química orgánica o de la química del carbono, carbonoides. Electrones de valencia 4, valencia representativa más 4 menos 4. A partir de ahí empieza a reducir la valencia representativa y empieza a hacerse negativa. 5A, nitrógeno, nitrogenoides, electrones de valencia 5, valencia representativa menos 3. 6A, calcógenos, 6 electrones de valencia, valencia representativa menos 2. 7A, halógenos, electrones de valencia 7, valencia representativa menos 1. Y 8A, los famosos gases nobles o gases inertes, electrones de valencia 8 y tiene una valencia representativa de 0. También hay un grupo B llamado 1 al 7B, llamados metales de transición, y del 57 al 71 lantánidos y del 89 al 103 actínidos, que esos dos grupos son los que no se van a tomar en cuenta. Solamente los 118 elementos químicos nos pueden hacer preguntas que tengan que ver con reacciones químicas, combinaciones de los 118 elementos químicos. ¿Qué es una valencia? Pues es la capacidad de combinarse de un elemento, ya sea que pierda o gane electrones, para cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es un electrón de valencia? Son electrones más externos de un átomo implicados en un enlace químico. ¿Qué es esto de la regla del octeto? Bueno, pues nos dice que para que un elemento químico sea estable, debe tener como máximo 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. A esto se le conoce como configuración del gas noble. Hablamos de una estructura de Lewis. En el grupo familia indica el número de electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Por tanto, si un elemento pertenece a la familia 1A, tendrá un electrón en el último nivel de energía, electrones de valencia. Estos electrones de valencia se representan con las configuraciones puntuales o estructura de Lewis, que consiste en escribir el símbolo del elemento alrededor del cual se colocan los puntos que representan los electrones de valencia. Por ejemplo, tenemos una tabla donde tenemos la familia, el electrón de valencia y la estructura de Lewis. Tenemos las 8 familias, de la 1A a la 8A. Tenemos en la familia 1A que tiene un electrón de valencia, por ejemplo el sodio.
2A, 2 electrones de valencia, por ejemplo el magnesio. 3A, 3 electrones de valencia, el boro. 4A, el elemento químico por excelencia, el carbono, 4 electrones de valencia y por lo tanto 4 enlaces químicos. 5A, electrones de valencia 5, nitrógeno, estructura de Lewis, electrones de valencia 7, 6A, 6 electrones de valencia, por ejemplo el oxígeno. 7A, 7 electrones de valencia, por ejemplo el flúor. 8A, 8 electrones de valencia, por ejemplo el neón, que es un gas. Propiedades periódicas. Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace. Tabla de electronegatividad de Pauli. Nos dice que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Se produce al aumentar la carga nuclear y el número de electrones presentes en el último nivel. La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. Se debe al aumento de la distancia entre el núcleo y los electrones de enlace. La fuerza de atracción disminuye. Los metales poseen electronegatividades bajas. Los no metales poseen electronegatividades altas. El flúor es un átomo más pequeño del grupo 7, tiene la electronegatividad más alta de todos los elementos. Y el francio, que es el átomo más grande del grupo 1, tiene la electronegatividad más pequeña. ¿A qué le llamamos potencial de ionización o energía de ionización? Es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo que está aislado, en fase gaseosa y en su estado base de energía. Proceso endotérmico. En la tabla periódica se observa que en el periodo se incrementa el potencial de ionización al aumentar el número atómico y en un grupo aumenta al disminuir el número atómico. Aquí está. El potencial de ionización aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Así, la más alta es la del helio y la más baja la del cesio. Enlaces. ¿Qué es un enlace? Es la fuerza que mantiene juntos a grupos de dos o más átomos y hace que funcionen como una unidad. Tenemos diferentes tipos de enlace. Primeramente el enlace iónico. Se forma al unir un metal con un no metal. En este enlace el metal transfiere sus electrones al no metal. Los compuestos que se forman tienen las siguientes características. Son sólidos cristalinos, son solubles en agua. Si son insolubles, pueden fusionarse y conducen electricidad. Pueden ser insolubles en solventes orgánicos. Sus puntos de fusión son demasiado elevados y son inflamables. Por ejemplo, las sales, el cloruro de sodio, los óxidos metálicos, los carbonatos y los bicarbonatos. Enlace covalente. Se realiza entre no metales que comparten electrones. Los compuestos covalentes tienen las siguientes características. Son insolubles en agua. Si llegaran a solubilizarse en agua, la solución no conduciría electricidad. Casi todos son combustibles, puntos de fusión bajos. Incluye prácticamente todos los compuestos orgánicos. Desde el agua, los alcoholes, los azúcares, las grasas, los aceites, los perfumes, la mayor parte de las drogas y colorantes. Tenemos enlace covalente polar y enlace covalente no polar, o también conocido como enlace covalente heteropolar y enlace covalente homopolar. El enlace covalente polar se lleva a cabo entre elementos no metálicos diferentes. En este enlace los electrones se comparten de manera desigual entre átomos con distintas electronegatividades. Son solubles en agua y conducen electricidad. Por ejemplo, el agua, el ácido clorhídrico, etc. Enlace covalente no polar se realiza entre elementos no metálicos idénticos que comparten electrones. Sus compuestos no son solubles en agua y no forman estructuras cristalinas. El aceite, el cloro, etc. Enlace covalente coordinado es la unión entre dos átomos mediante un par de electrones cedidos por uno solo de los átomos y compartidos. Por eso se llama coordinado. Por los dos, una vez formado desde todo punto de vista, es un enlace covalente. Bien, con ayuda de la tabla de valores de la electronegatividades de Pauli podemos encontrar el tipo de enlace. Vamos a hacer una sencilla ecuación. Para saber el tipo de enlace, tenemos que tener la electronegatividad del elemento más electronegativo y restarse la electronegatividad del elemento menos electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece un trabalenguas. Bueno, básicamente buscamos cuál es la electronegatividad. Es la capacidad de un elemento químico de perder o ganar electrones. Esa es la electronegatividad. Dependiendo de los electrones de valencia que tenga en su último nivel de energía, que como máximo son 8, va a depender la capacidad que tiene de atraer ciertos electrones este elemento químico. Entonces el elemento más electronegativo es el que tiene mayor capacidad de atraer electrones y el elemento menos electronegativo es el que tiene menor capacidad de atraer electrones. Por lo tanto, después de hacer esta sencilla ecuación, si la diferencia es mayor a 1.7 es un enlace iónico. Si la diferencia es menor a 1.7 es un enlace covalente polar. Y si no hay diferencia es un enlace covalente no polar.
Clasificación de los compuestos inorgánicos. A continuación aparece una tabla con los principales tipos de compuestos. Tenemos diferentes tipos de compuestos: óxidos básicos, óxidos ácidos, o anhídridos, ácidos, bases, sales, etc. Bueno, ¿cómo se forman? Los óxidos básicos se forman con un metal más un oxígeno y te da un óxido metálico. Los óxidos ácidos o anhídridos te da con un no metal más un oxígeno y se forma un óxido no metálico. Los ácidos te dan con un anhídrido más agua, llamado oxiácido, o con un hidrógeno más un no metal más un oxígeno. Hidrógeno más no metal es igual a hidrácido. Las bases: un óxido metálico más agua, hidróxido, un metal más oxígeno, hidrógeno. Las sales de neutralización: ácido más base es igual a una sal más agua, oxiácido más base es igual a oxisal más agua, hidrácido más base es igual a sal binaria más agua. El elemento más importante y relevante de un átomo son los mols, que son el número de moléculas de oxígeno que hay en 32 gramos de oxígeno, o es el número de moléculas contenidas en el peso molecular relativo de un compuesto, cuando ese peso es medido en gramos. A la masa atómica en gramos de un elemento dividida por la masa real en gramos de uno de sus átomos se le conoce como relación constante, que es igual a un número constante llamado número de Avogadro. Para el hidrógeno los cálculos son 1.00797 gramos sobre átomo entre 1.67 por 10 a la menos 4 gramos va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Este va a ser el número de Avogadro o la constante de Avogadro. El peso molecular en gramos de cualquier especie química se llama gramo-mol o mol. Por tanto, un mol de cualquier especie química, atómica, molecular o iónica contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas individuales. ¿Cómo se calcula el peso molecular? Por ejemplo, tenemos hidrógeno, azufre y óxido. Entonces tenemos un óxido o hidróxido de azufre. Entonces tenemos el elemento separado: hidrógeno, azufre y óxido. Tenemos que el hidrógeno tiene 2 átomos, el azufre tiene 1 átomo y el óxido tiene 4 átomos. ¿Cómo lo sé? Por el numerito que tiene aquí adelante el compuesto químico. El peso atómico, según la tabla periódica, del hidrógeno es 1, el azufre es 32, el óxido es 16. Entonces, en total, lo que voy a hacer es multiplicar el número de átomos por el peso atómico y sumarlo para tener el peso total en gramos mol. 2 por 1, 2, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64, 2 más 32 más 64 son 98 gramos mol. Por lo tanto, en total, el óxido o hidróxido de azufre tiene 98 gramos mol. ¿Cómo convierto gramos mol de gramos a mol y de mol a gramos? Bueno, obtener el peso molecular y sustituir en la siguiente fórmula: N es igual a M sobre PM mayúscula, donde N es el mol, M es la masa en gramos, PM es el peso molecular en gramos mol. ¿Cuántos moles hay en 30 gramos de hidróxido de azufre? Peso molecular es igual a 98 gramos mol, N es igual a 30 gramos entre 98 gramos mol, es igual a 0.3 mols de hidróxido de azufre. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de hidróxido de azufre? Peso molecular del hidróxido de azufre es igual a 98 gramos mol. Aquí vamos a hacer un despeje. M es igual a N por PM, que esto es igual a 5 mols por 98 gramos mol. Esto es igual a 490 gramos de hidróxido de azufre.